Los rusos están acorralados en Ucrania. Ucrania, que resistió la ocupación rusa que comenzó en febrero de 2022, sigue en pie frente a las fuerzas invasoras rusas, tanto con su ejército como con su pueblo. En Ucrania, donde están desplegados 250.000 soldados rusos, las fuerzas armadas ucranianas y los guerrilleros ucranianos están cazando a los rusos uno por uno. El 30% del ejército ruso fue perseguido por los hijos patrióticos de Ucrania. El legislador y periodista ucraniano Volodymyr Ariev afirmó que hubo una guerra de guerrillas en algunas áreas ocupadas por Rusia y que los soldados de Moscú enfrentaron la resistencia de personas que no querían vivir bajo la ocupación rusa. El presidente ruso Vladimir Putin formó nuevos gobiernos en Lugansk y Donetsk en septiembre y declaró las regiones parte de Rusia. Ariev declaró que la gente de las regiones ocupadas como Luhansk, Donetsk y Crimea no estaban satisfechas con el cambio de gobierno. Ariev: la guerra de guerrillas tuvo lugar en algunas áreas. Por lo tanto, en todos estos lugares, especialmente en las áreas recién ocupadas, hay resistencia contra los invasores. Porque la gente sabe lo que está pasando en la llamada República de Donetsk y Lugansk y Crimea y no quiere vivir en esos lugares. Esperaban que Rusia trajera buenos estándares de vida u oportunidades laborales a la gente. Porque Crimea es un lugar más turístico, pero estas expectativas fueron en vano. Y las personas que entienden lo que ha traído Rusia, dijeron que no quieren vivir bajo la ocupación de la Federación Rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió recuperar todos los territorios ocupados por las fuerzas rusas en Ucrania. Zelensky: tendremos que luchar por un tiempo más para liberar todas nuestras tierras de los rusos. Pero si la victoria va a ser nuestra de todos modos, y estamos seguros de ello, ¿no deberíamos tratar de aplicar nuestra fórmula de paz para salvar miles de vidas y proteger al mundo de una mayor inestabilidad? Tras la retirada de las tropas rusas, las fuerzas ucranianas celebran la liberación de Kherson de la ocupación rusa con los habitantes de Kherson. Las fuerzas de Putin no lograron capturar la capital ucraniana, Kiev, como habían planeado hacerlo dentro de los 3 días posteriores al inicio de la ofensiva. Rusia actualmente controla alrededor de 40,000 millas cuadradas en Ucrania, que es el porcentaje de tierra más bajo desde abril. Los ministros ucranianos afirman que el rescate de Kherson es una clara señal de que pueden ganar la guerra contra Rusia. El parlamentario ucraniano Oleksiy Goncharenko: sí, Putin dijo que esta es tierra rusa y durará para siempre. Creo que esta es otra señal de que Ucrania no solo puede ganar, sino que claramente podemos ganar esta guerra y ganarla con la ayuda de nuestros aliados, dijo. Por otro lado, la ciudad ucraniana de Kherson continúa sufriendo fuertes ataques de artillería rusa todos los días, ya que las fuerzas ucranianas afirman que el número de muertos en Rusia desde febrero se acerca a los 88.000 soldados, según un nuevo informe de inteligencia. Kherson fue recuperada del control de Moscú por las fuerzas ucranianas a principios de este mes, después de convertirse en la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas de ocupación al comienzo de la guerra. Pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que la estratégica ciudad portuaria del sur, a pesar de estar nuevamente controlada por Ucrania, continúa sufriendo bombardeos diarios de la artillería rusa. En su informe diario de inteligencia, dijeron que 10 personas murieron en Kherson en un solo día la semana pasada. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que la ciudad es vulnerable porque actualmente se encuentra dentro del alcance de la mayoría de los sistemas de artillería de Rusia, que disparan desde la orilla este del río Dnipro, detrás de líneas defensivas recién consolidadas. Este informe de inteligencia se produce después de que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijera que unos 87.900 soldados rusos habían muerto desde febrero, según los medios ucranianos. Uno de los políticos nacionalistas más prominentes del Kremlin dijo que el ejército ruso no tenía suficientes médicos u otros suministros para abordar la situación de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Leonid Slutsky,
líder del populista Partido Liberal Demócrata y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento, fue un partidario acérrimo de la ocupación cuando se reunió con las madres de los soldados movilizados para la guerra, pero dio una voz sorprendente de los problemas que enfrenta el ejército ruso. Leonid Slutsky: no hay suficientes médicos en las unidades militares, todo el mundo dice esto. No puedo decir que nunca existieron, pero prácticamente no se ven allí. Debemos entender que el mundo entero nos está mirando. Somos el estado más grande, y cuando no tenemos calcetines, shorts, médicos, inteligencia, comunicación, o simplemente no cuidamos a nuestros hijos, surgen preguntas que serán muy difíciles de responder, dijo. Las fotos compartidas por las fuerzas ucranianas evocan los horrores de la guerra de trincheras, como Passchendaele u otras batallas de la Primera Guerra Mundial hace más de un siglo. El conflicto tiene lugar en la ciudad ucraniana de Bakhmut, el centro de la guerra en el conflicto de 9 meses. La ciudad de Bakhmut en la región ucraniana de Donetsk se ha convertido en sinónimo de intensos bombardeos y ataques implacables. Los comandantes militares rusos están tratando de desplazar a los defensores ucranianos desesperados por una gran ofensiva. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que de todas las batallas de sus fuerzas, Bakhmut fue la más dura. Fuentes militares ucranianas dicen que cientos de soldados rusos murieron al intentar invadir posiciones alrededor de su ciudad. La guerra parece confundir la Primera Guerra Mundial de principios del siglo XX con la guerra tecnológica moderna. Las tropas cavaron trincheras con drones ayudándolos desde arriba para ayudarlos a apuntar o lanzar granadas. Las fuerzas ucranianas acusan a los rusos de utilizar municiones combustibles de fósforo y bombas de vacío termobáricas. Serhiy Cherebatil, portavoz del Frente Oriental del ejército ucraniano, dijo que Rusia siempre ha ignorado a sus propias tropas. Serhiy Cherebatil agregó que los comandantes rusos ven a sus soldados como desechables y continuaron, los usan como pedazos de carne para averiguar dónde están nuestras posiciones de tiro. Dijo que cuando la primera unidad muera y las fuerzas ucranianas se queden sin municiones, atacarán de nuevo. Cherebatil declaró que estimaba que las bajas rusas en la región oscilaban entre 100 y 300 por día. Realmente como la Primera Guerra Mundial, dijo Julius Terekov, portavoz de la 58ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del Ejército de Ucrania en Bakhmut. Dijo que los árboles fueron talados debido a los fuertes bombardeos. La población de Bakhmut antes de la guerra de alrededor de 72.000 ha disminuido entre un 80 y un 90%, y los que quedan pasan la mayor parte del tiempo refugiándose en sótanos. La llegada anticipada del invierno ha ralentizado un poco el ritmo de la guerra, pero este fin de semana las fuerzas ucranianas informaron de 190 ataques de artillería y hasta 50 tiroteos en un solo día. Si observa las posiciones de batalla de Ucrania, tienden a estar en buena forma, dijo Jack Watling, investigador principal en guerra terrestre en el Royal United Services Institute en Londres. Las personas tienden a usar ropa gruesa y las líneas de defensa a menudo tienen áreas limpias, secas y que se mantienen calientes. Los comandantes de compañía los construyen cerca de las posiciones de batalla. Los jóvenes comandantes rusos estaban muy agotados. Los soldados recién movilizados no tienen la experiencia ni las habilidades para trabajar mucho tiempo en el campo. La mayoría de los soldados rusos movilizados no recibieron ropa de invierno. Las posiciones de batalla a menudo están dispersas, dijo. Por otro lado, el presidente Zelensky advirtió a sus ciudadanos que se prepararan para más ataques con misiles rusos que ejercerían más presión sobre la red eléctrica. En el discurso de Zelensky, entendemos que el ejército ruso está planeando nuevos ataques. Esto lo sabemos con certeza y mientras tengan misiles, lamentablemente no podrán calmarse, dijo. La moral en el ejército ruso es baja y el miedo se ha apoderado de todo el ejército. Teniendo en cuenta esta situación, Rusia parece haber perdido esta guerra,
pero no se hace nada porque poner esta pérdida en práctica sería un suicidio para Putin y los dignatarios del ejército ruso. En cualquier caso, le sucede a un joven ruso de 20 años obligado a ingresar en el ejército.